Hoy es el tema de ensayo CBR, California Beating Ratio. Introducción. El ensayo CBR es un método desarrollado por la División de Carreteras del Estado de California en 1929, que sirve para evaluar la calidad relativa y resistencia del suelo para subrasante, subbase y base de pavimentos bajo condiciones de humedad y densidad controladas. El CBR se obtiene como un porcentaje del esfuerzo requerido para hacer penetrar un pistón una profundidad de 0,1 pulgadas en una muestra de suelo y el esfuerzo requerido para hacer penetrar el mismo pistón la misma profundidad en una muestra patrón de piedra triturada. Es decir, este ensayo es nada más y nada menos que la relación entre la carga versus la penetración en un espécimen con una muestra de suelo, con una humedad y densidad dada que podemos conseguir de un patrón. El CBR se ve como la división de la carga unitaria del ensayo y la carga unitaria patrón, todo multiplicado al 100%. De la ecuación se puede ver que el número CBR es un porcentaje de la carga unitaria patrón. En la práctica el símbolo de porcentaje se quita y la relación se presenta simplemente por el número entero. Este ensayo permite aplicar varias normativas: ASTM, UNE, que es de la Unión Europea, NLT, que es española, y las normas mexicana, chilena, colombiana y peruana. En la peruana tenemos la MTC. Aunque los cálculos que se realizan son básicamente los mismos, y la norma ASTM es la base de todas las demás normas. Este ensayo comprende los tres ensayos siguientes: la determinación de la densidad y humedad, determinación de las propiedades expansivas del material, la determinación de la resistencia a la penetración. El método a seguir para determinar el CBR será diferente en cada caso. CBR de suelos alterados, gravas y arenas sin cohesión, suelos cohesivos, poco o nada expansivos, suelos cohesivos y expansivos. El CBR de suelos inalterados. Mediante este método se determina el CBR de un suelo cohesivo en estado natural. Se diferencia del anterior solo en la toma de muestras, ya que los pasos para determinar las propiedades expansivas y la resistencia a la penetración son similares. El otro es el CBR in situ. Es un método adecuado para determinar la capacidad de soporte de un material en un lugar donde será sometido a las solicitaciones de la estructura que soportará. El equipo a usar para este ensayo, en este caso para la prueba de compactación, se necesitará el molde de diámetro de 6 pulgadas, altura de 7 a 8 pulgadas y un collar de 2 pulgadas. Disco espaciador de acero, diámetro 5,16 pulgadas y una altura de 2,5 pulgadas. Martillo con un espesor de 10 libras y una altura de caída de 18 pulgadas. Trípode ideal de formímetro con aproximadamente 0,001 pulgadas. Pesas de plomo anular de 5 libras cada uno. Bueno, en este caso son 2 pesas. Para la prueba de penetración se necesita el pistón sección circular diámetro de 2 pulgadas, un aparato para aplicar la carga con anillo calibrado, las herramientas variadas, cuales son la balanza, los tamices, cronómetros, papel filtro, horno y los tanques para inmersión de muestra a saturar, etc. ¿Qué conseguiremos? Conseguiremos los siguientes valores: la determinación de la densidad y humedad, de las propiedades expansivas del material y la determinación de la resistencia a la penetración. El procedimiento.
Lo primero que haremos es preparar el material para el ensayo. Esa tal vez es la parte más importante. Bueno, para preparar la muestra, se prepara una muestra de tamaño igual o superior de 56 kilogramos. Esta muestra deberá secarse al aire o en un horno, en una temperatura menor de 60 grados Celsius, hasta que se vuelva desmenuzable. Además, se deberán desintegrar o disgregar los terrones, evitando reducir el tamaño natural de las partículas. La muestra se pesa por el tamiz de 20 milímetros, 3/4 pulgadas a STM, según esa norma, descartando el material retenido. Ahora, se reemplaza dicho material por una masa igual de material que pasa por el tamiz de 20 milímetros y queda retenido en el tamiz de 5 milímetros, tomada de la porción no utilizada del suelo original. Una vez obtenida la muestra de ensayo, se selecciona una porción representativa de unos 35 kilogramos para realizar el ensayo de compactación Proctor. El resto de la muestra se divide en 3 porciones de 7 kilogramos cada una. Para la compactación de probetas, normalmente se compactan de 3 a 5 probetas. Bueno, cada porción de suelo se deberá mezclar con una cierta cantidad de agua para obtener la humedad óptima. Si es necesario curar el suelo, debe colocarse dentro de un recipiente tapado para lograr una distribución uniforme de la humedad. Una vez que se haya pesado el molde, la masa del molde, claro, y verificado su volumen del molde, se coloca el disco espaciador sobre la placa base. Se fija el molde con el collarín sobre la placa y se coloca un disco de papel filtro sobre el disco espaciador. Ahora, dentro de este molde se compacta mediante 5 capas cada una de las porciones de suelo húmedo, utilizando para cada porción una energía de compactación distinta, ¿no? Que son números de golpes, de manera que la densidad a la cual se desee determinar el CBR quede comprendida entre las densidades de 2 probetas. La compactación, se compactarán con 56, 25 y 10 golpes respectivamente. Al comienzo y al final de la compactación deberán tomarse 2 muestras representativas de suelo para calcular el contenido de humedad. En caso que las muestras no sean sumergidas, la humedad se determina concluida la penetración. Ahora se retira el collarín y se enrasa el suelo al nivel del borde del molde, rellenando los huecos dejados por la eliminación del material grueso con material de menor tamaño. Se retira la placa base perforada, el disco espaciador y se pesa el molde con el suelo compactado, que vendría a ser el peso 1. La determinación de las propiedades expansivas del suelo. Sobre la placa base perforada se coloca un disco de papel filtro grueso y se ajusta el molde con el suelo compactado de forma invertida, de manera que el espacio formado por el disco espaciador quede en la parte superior. En la superficie libre de la muestra se coloca un disco de papel filtro grueso y sobre este se coloca la placa metálica perforada provista de un vástago regulable. Sobre esta placa se colocarán las sobrecargas, cuyo número deberá ser especificado, o de lo contrario se usará una sobrecarga mínima de 4.54 kilogramos, equivalente al peso de un pavimento de hormigón de 5 pulgadas de espesor. A continuación, se coloca todo el conjunto cuidadosamente dentro del estanque sin agua, sobre pequeños bloques metálicos o de otro material, con el objeto de permitir el libre acceso de agua por debajo de la muestra. Se monta el trípode
y se instala el comparador de dial de tal modo que su punta palpable quede tocando el basta. Luego se llena el estanque con agua y se registra la lectura inicial del comparador de dial, que es la lectura inicial, LI. El tiempo de inmersión dependerá del tipo de saturación. Para un ensayo con saturación normal se deja el molde sumergido durante 96 horas. En cambio, para un ensayo de saturación completa se dejará el tiempo necesario hasta que no haya más hinchamiento. Lo que se comprueba cuando dos lecturas de dial efectuadas con 24 horas de intervalo difieren en menos de 0.03 milímetros. Durante todo el tiempo de inmersión, el nivel de agua se deberá mantener constante, ¿no? Ahora, registrada la lectura final del comparador de dial, lectura LF, se retira el trípode y se saca el molde del agua para dejarlo drenar durante 15 minutos. Finalmente, se retiran las sobrecargas, los discos de papel filtro y las placas perforadas para determinar el peso del molde más el suelo compactado y saturado, que vendría a ser el peso 2. Para la determinación de la resistencia a la penetración, pues se lleva la probeta a la máquina de ensayo y se colocan sobre ella una cantidad tal de cargas a la que supuestamente ejercerá el material de base y pavimentos del camino proyectado, pero no menor que 4.54 kilogramos. Ahora, redondeando a múltiplos de 2.27 kilogramos, en caso de que la probeta haya sido sumergida, la carga será igual a la aplicada durante la inmersión. Se apoya el pistón de penetración con una carga lo más pequeña posible, no debe exceder a 45 newtons, y se colocan los diales de lectura de tensión y de formación en 0. Ahora, la velocidad, esta carga inicial, ¿no?, se necesita para asegurar un apoyo satisfactorio del pistón, pero debe considerarse como carga 0 para la relación carga-penetración. Ahora, la velocidad de carga aplicada al pistón de penetración será de 0.25 milímetros por minuto. Se anotarán las lecturas de carga en los siguientes niveles de penetración. Tenemos en la primera fila en milímetros o bien en pulgadas debajo respectivamente de cada número. Finalmente, se retira el total de la muestra de suelo del molde y se determina el contenido de humedad de la capa superior con una muestra de 25 milímetros de espesor. Ahora, si se desea determinar la humedad promedio, se deberá extraer una muestra que abarque el total de la altura del molde. Para sacar los cálculos y gráficos, para calcular la densidad inicial de la muestra antes de ser sumergida se desarrolla mediante la siguiente expresión. La densidad inicial va a ser igual al peso del molde más el suelo compactado en gramos, ojo, el peso 1, menos el peso del molde, que anteriormente hemos visto, entre la capacidad volumétrica del molde, que es en centímetros cúbicos. Para calcular la densidad saturada de la muestra, luego de ser sumergida, es mediante la siguiente expresión. La densidad saturada va a ser igual al peso del molde y el suelo compactado y saturado, peso 2, que lo vimos hace instantes, menos el peso del molde sobre la capacidad volumétrica del molde en centímetros cúbicos. Ahora, para calcular la expansión de la muestra como porcentaje de la altura inicial, se desarrolla mediante la siguiente expresión. Porcentaje de la expansión va a ser igual a la expansión en milímetros, que es la diferencia de las lecturas del dial, ojo, del dial de deformación, que es la deformación final menos la lectura del dial de deformación inicial,
entre 116.4. ¿Qué viene a ser ese número? Es la altura de la probeta en milímetros. Ya, la altura del molde es la altura del molde menos la altura del disco espaciador por 100 y viene a ser en porcentaje. Para los gráficos, para obtener la curva de tensión contra la deformación, pues se grafica, bueno, se desarrolla graficando en la ordenada las tensiones de penetración en megapascales. En la abscisa, la penetración en milímetros. En algunos casos, la curva puede tomar inicialmente una forma cóncava hacia arriba, ¿ya? Pero debido principalmente a irregularidades en la superficie de la probeta. Pero si esto ocurre, el punto cero debe corregirse, trazando una recta tangente a la mayor pendiente de la curva y se traslada el origen al punto en que la tangente corta la abscisa, como se ve en la imagen de la parte derecha. Bueno, usando los valores de tensión, corregidos o no corregidos, tomados de las curvas tensión contra penetración, se calcula el CBR en porcentaje para 2.5 milímetros y 5 milímetros de penetración, dividiendo las tensiones normales por 6,9 megapascales y 10,3 megapascales, respectivamente, multiplicándolas por 100. Ahora, usando los datos obtenidos anteriormente de las probetas, se dibuja la curva CBR contra densidad seca. Con ella se puede determinar el CBR correspondiente a una densidad seca preestablecida. En la parte derecha se ve la imagen para el gráfico del CBR. Y finalmente tenemos lo que es la tabla de clasificación y uso de suelo según el valor del CBR. Si el CBR está entre 2 y 5, pues su clasificación cualitativa del suelo es muy mala. ¿En qué uso? En la subrasante. Normalmente está entre 20 y 30 en la subrasante. ¿Cuál calificación viene a ser excelente? Tenemos también la de 80 entre 100, que viene a ser excelente en la parte de la base. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Buen día. Gracias.